¿Ese que está aquí? Sí, ¿verdad? ¿Pero en qué se le complicó, señorita Mongarro? A ver, tiene una solución electrolítica, tenemos la masa del soluto. Es No, que, la masa del solvente. según yo, primero saqué ¿Eh? con la fórmula de triangulito temperatura de ebullición. Ajá. Y de ahí quería despejar la molaridad. No, la molalidad. Y de la molalidad despejar los moles del soluto. Ajá. Y de Sí, sí. los moles del soluto despejar la masa del soluto. Ok. Pero no sé en qué momento me perdí, ya no pude hacer ni siquiera la primera. A O sea, ver, no vamos. pude sacar la primera fórmula. ¿No pudo sacar triangulito? Sí, ¿Sí pudo sacarla o sí no pudo sacarla? sí, no pude sacarla. Ok. Ahora, ¿eso que le aparece en la pantalla, pudo hacerlo? O sea, ¿pudo sacar el triangulito a partir de esa o en la siguiente donde ya no pudo? Ah, es que no puse esa primera fórmula. Yo empecé desde a partir del grito. Pues ahí está el meollo del asunto. Sí. Menos bolita. Ahí está. Sí, pues es que aquí sacaba triangulito y de aquí, después de esto, de la ecuación de triangulito, sacaba así como ya el resto que dijo usted del procedimiento, así era. Entonces, pero pues sí le faltaba, el triangulito era 0.3 grados centígrados, bueno, 0.3 grados centígrados, que era es lo mismo que 0.3 Kelvin. A ver, triangulito, tu petición va a ser igual pues a 0.3 grados centígrados, que es igual a 0.3 Kelvin. Y ya a partir de esta ecuación, aplicaba otra vez el triangulito y despejaba molalidad. Que es igual a molalidad por constante, ¿verdad? Constante, si mal no me equivoco. Y aquí pues había que despejar la molalidad. Ya te va a quedar molalidad es igual a triangulito entre constante. Pero ahí en la fórmula de triangulito también va cuando estábamos trabajando la clase pasada, la que aparece ahí. Sí, cierto, perdón. Sí, sí, sí. Sí, porque es sal. Sí, entonces, ¿dónde va? Aquí está. Bueno, en esta no. Esta de diferencial de temperatura no. En esta que está aquí sí. Aquí. Tenés razón, no me acordaba. ¿Dónde está el símbolo raro ese? Aquí lo tengo. Símbolo, aquí está. Entonces, nos quedaba entre K y B por el símbolo raro. Ahí está. Que en este caso es NaCl, por lo tanto la I va a ser 2. Digo, de forma teórica, ¿no? NaCl se divide en sodio y en cloro. Sí. Ok. ¿Todavía puedo corregir esa actividad Sí, o creo ya que no? hoy puedes subirla todavía. Ok, gracias. ¿Sale? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Hasta aquí? Muy bien, entonces, con eso cerramos tus dudas con la actividad número 10 y nos brincamos a lo que es la actividad número 11 y la temática involucrada. Bueno, primero que nada, vamos a... okay. Bueno, esto es lo que les aparece ahorita en plataforma. ¿Por qué no cargó la otra semana? Bueno, ahorita vamos a trabajar con lo que es la actividad número 11, como bien ahorita preguntó su compañero, y creo que también preguntaron en el grupo. Yo sí les contesté también. Ahorita vamos a ver unas aplicaciones de lo que es la electroquímica. Bueno, vamos a definir algunos conceptos relacionados a lo que es electroquímica. Vamos a ver algunas aplicaciones, sobre todo enfocado pues, a la nueva especialidad que es manejo de residuos y energías renovables, a aplicación de estas energías renovables que básicamente pues, son los automóviles híbridos o automóviles eléctricos.
que es uno de los usos que vamos a, o que se busca darle, pues, a estas nuevas fuentes de obtención de energía. Y con eso ustedes lo van a terminar de armar. Ahorita vamos a ver un poco de teoría, que es este material. Vamos a ver algunas aplicaciones que son los videos que vamos a ver, y con eso ustedes van a armar, y en el resto, en la segunda mitad de la clase, van ustedes a armar esta actividad número 11, ¿no? Que es una actividad de teoría en lo que es el transcurso de la clase. Por eso les aparece esa hora, ¿no? Porque no es una actividad de tarea, pues es una actividad que vamos a realizar ahorita en clase. Bueno, vamos por partes. Primero, vamos a ver lo que es actividad número 11. En esta actividad, perdón, material electroquímico. Bueno, tienen ustedes este material de apoyo. Vamos a trabajar con lo que es la electroquímica, que es una de las aplicaciones de lo que son pues propiedades coligativas, por decirlo de cierta forma, digamos específicamente en soluciones iónicas. El día de mañana también trabajaremos con otra aplicación, que en este caso es galvanoplastia, que es otra de las aplicaciones de lo que es la electroquímica. Pero vámonos por partes. Recuerden, el chiste es, además de ver toda la ciencia dura, que es lo que hemos estado viendo hasta ahorita, lo que se denomina ciencias de la ingeniería, pues al final de cuentas siempre hay que ver, hay que aterrizarlo, o sea, el uso de esto, en qué nos va a servir, ustedes en qué rama de cuando ya estén pues insertándose en el mercado laboral, pues dónde les serviría esta parte, ¿no? En qué tipo de empresas o en qué tipo de tecnologías ustedes van a poder desarrollarse. Bueno, para eso, entonces les comento, vamos a ver estas dos aplicaciones, que es general electroquímica, o sea, qué es electroquímica, y vamos a ver mañana lo que es galvanoplastia. Bueno, vamos por partes. A ver, señorita Beltrán, ¿anda por ahí? ¿Quién dijo? Beltrán, Dimna Beltrán. Yo. Ok. Señorita Beltrán, ¿nos ayuda con el primer párrafo? Mira, le tocó uno cortito. ¿Desde dónde? El primer párrafo, señorita. La electroquímica es una disciplina científica y tecnológica, una rama de la fisioquímica que estudia las reacciones que se llevan a cabo en la intercara o interfase formada entre un material conductor y un electrolito. Ya. Bien, gracias, señorita Beltrán. Bueno, esto lo que vamos a ver es una aplicación de la fisicoquímica, ¿sí? Que es lo que es la electroquímica. Eso está encaminado, por ejemplo, esto lo vamos a terminar de aterrizar en la clase de mañana cuando veamos galvanoplastia. Es la base de lo que hacen, por ejemplo, de lo que hacen en varias industrias, específicamente aquí en la región, pues parte del proceso que van a cabo en Empresa Radial, que está ahí en el parque industrial, ¿no? Entonces es como que encaminado a algo que sobre todo donde ustedes pueden desarrollarse en sus residencias profesionales y obviamente en lo que es su vida profesional, ¿no? Para aterrizarlo más fácilmente, para que ustedes visualicen, esto sucede aquí, pues en algo que tenemos pues en corto, ¿no? Y que sus compañeros que ya son egresados o que ya egresaron, pues han desarrollado, ¿no? Bueno, entonces, eso en general es lo que es la electroquímica. Señorita Magbarraza, ¿anda por ahí? Pues sí, pues está grabando. Sí, aquí estoy. Nos ayuda con el siguiente párrafo, por favor. Le tocó uno un poquito más largo. Los tipos de celdas. Las celdas electroquímicas se pueden clasificar en tres tipos muy generales: las celdas galvánicas o voltaicas, celdas electrolíticas y celdas de combustible. La pila de Volta es esencialmente una celda galvánica. Es importante destacar la diferencia de una celda galvánica y una celda electrolítica. Ambas constituyen sistemas electroquímicos y en ellas se llevan a cabo reacciones electroquímicas, pero en la galvánica se produce un trabajo eléctrico a partir de reacciones que se desarrollan de forma espontánea por la diferencia de potencial entre los electrodos involucrados, y en la celda electrolítica se inducen las reacciones electroquímicas mediante el uso de energía eléctrica externa. Y ya. Bien, gracias, señorita Magbarraza. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Primero, parte electroquímica se basa, o bueno, inicialmente podemos empezar a analizarla o entenderla con los dos primeros tipos de celda. Y la diferencia entre estos dos es que uno, digamos, en la primera, lo que es la celda galvánica o la pila de Volta, que ahorita vamos a ver un video de cómo funciona un acumulador de automóvil, que es, digamos, la pila del carro normal, o sea, la pila que tenemos en nuestros carros ahorita, que son carros de combustión interna.
A diferencia de la pila con la que funciona, o el procedimiento que siguen las pilas, como la de su celular, o las pilas de los carros eléctricos, que también lo vamos a ver, pero ahorita un poquito más adelante. Bueno, estas es lo que son celdas electroquímicas, las podemos dividir, estas primeras dos, en la celda galvánica, que es esta que está aquí, o el acumulador, el ejemplo más común es el acumulador de un carro, o la pila de un carro, y lo que es la celda electrolítica. La diferencia es que en la celda galvánica, digo, a grosso modo obviamente, es que una reacción química, o bueno, se utiliza una reacción química para generar un flujo de electrones. Es decir, para generar electricidad. Que lo repito, aquí el ejemplo es el acumulador del carro. El acumulador que es la pila del auto. Mientras que una celda electrolítica se aplica el fenómeno, digamos, al revés. ¿A qué me refiero con el fenómeno al revés? Aquí se aplica una corriente de electrones para producir o inducir una reacción química. Entonces, es un concepto pues parecido. En ambos está involucrado lo que es un flujo eléctrico, solo que en esta parte de aquí lo que a nosotros nos interesa es aprovechar una reacción química para generar un flujo de electrones. Mientras que acá lo que queremos es aplicamos ese flujo de electrones para fomentar o para producir una reacción química, ya sea una descomposición o un capado, o digamos, hay varios tipos de reacciones químicas que podemos inducir mediante la adición o la aplicación de un flujo de electrones. Entonces, eso es lo primero que nos podemos, digamos, la electroquímica, la primera aplicación de la electroquímica, pues sería esta, lo que es la pila, o lo que es la galvánica o la pila de Volta. Como les digo, en nuestra vida cotidiana, esto tiene muchísimas aplicaciones. Cualquier carro que ustedes, carro, camión, etcétera, utiliza un acumulador y por lo tanto necesita de este principio que tenemos aquí, que es aplicar, repito, bueno, controlar o forzar o dar las condiciones necesarias para que se lleve a cabo una reacción química de forma controlada y que dicha reacción química genere, como aquí podemos ver en la parte de abajo, o libere un flujo de electrones. Básicamente es una reacción de óxido-reducción, donde esta reacción de óxido-reducción va a generar o va a liberar un flujo constante para nosotros darle un uso a ese flujo de electrones. En el caso, este ejemplo que les estoy mencionando, pues es que se genere ese flujo de electrones para que se genere un voltaje y este voltaje nos permita pues que se encienda el carro o que se enciendan los focos o el estéreo o la parte eléctrica de nuestro automóvil. Bueno, vamos a ver o nos vamos a apoyar en un video para esto. Sí. Que le repito, creo que los videos también, los links ya los tienen en plataforma. A ver, ¿dónde los tengo? Sí, ahí está. Bueno, entonces, a ver. Compartir sonido. ¿Dónde está aquí? Aquí está compartir sonido. Bien, entonces, ahora vamos a ver este ejemplo. ¿Cómo funciona una celda galvánica o una batería, ¿no? ¿Cómo funciona? El motor se encarga de que el coche se mueva. Pero, ¿qué acciona el motor? De eso se encarga la batería del coche. Sin la energía eléctrica de la batería, un coche está muerto. La batería no solo genera líquido para arrancar el motor, sino que fabrica su propio líquido mientras el motor está en funcionamiento. Eso se debe a que esta caja aparentemente normal realiza dos funciones diametralmente opuestas, utilizando los mismos ingredientes. Genera electricidad y también la acumula. La batería consigue realizar esta gran hazaña mediante las reacciones reversibles. Bien, entonces, ¿cómo funciona? Las baterías de los coches tienen un terminal positivo y otro negativo, que están conectados al coche
y envían una corriente de electrones para poner en funcionamiento los limpiaparabrisas, los faros, la radio, el aire acondicionado y, lo más importante, el motor de arranque. Dentro de una batería hay 6 unidades que producen energía y se denominan celdas. Cada una de estas celdas tiene 2 sets de electrodos. Están formadas por 8 placas metálicas superpuestas. En cada celda hay un total de 16. Todas juntas, las placas forman un bloque de rejilla compacto, y cuanto más superficie tenga el bloque en total, más energía generará. Al superponer las placas, la caja de la batería es lo bastante pequeña como para meterla debajo del capó. Las rejillas positivas, cubiertas de óxido de plomo, introducen los electrones. Las negativas, cubiertas de plomo, los liberan. Ellas tienen un baño químico. 65% agua, 35% ácido sulfúrico. Se trata de un líquido volátil, y si no tienes cuidado, una sola gota puede traspasarte la ropa y quemarte la piel. Pero la clave de las baterías de los coches está en que los potentes componentes químicos reaccionan unos con otros dentro de las celdas. Y estas reacciones se repiten mientras la batería funciona. El baño de agua y ácido sulfúrico actúa como electrolito, una sustancia conductora de la electricidad. Cuando la batería se descarga y no produce electricidad, el baño ácido reacciona con los productos químicos de las placas. El hierro que recubre algunas de las rejillas y el óxido de plomo que cubre las demás. Al recibir el baño de electrolito, se liberan unas partículas denominadas electrones, y cuando empiezan a correr entre las rejillas, crean electricidad. Cuando los electrones se mueven en las placas positivas de la primera celda y huyen de las negativas, producen 2 voltios de electricidad. El plomo y el óxido de plomo que recubren los electrodos se transforman químicamente, y cuando los electrones de la primera celda pasan a la segunda, producen otros 2 voltios. Y eso supone un total de 4 voltios, antes de pasar a la siguiente celda y a la siguiente. Cuando los electrones salen de la sexta celda, han conseguido un voltaje de 12. Y eso es una batería cargada con suficiente potencia para encender el motor de arranque y el motor. Una vez que se ha experimentado la batería para arrancar el motor, el combustible toma el relevo y hace que el motor siga funcionando. Y el alternador es ahora el encargado de la electricidad. Entonces, llega el momento de que la batería vuelva a exprimir su zumo, ya que se recarga con reacciones reversibles. Los electrones provienen del alternador del coche, entran en la batería a través de las rejillas negativas de las celdas y salen por las positivas. Los productos químicos que hay en la rejilla vuelven a su estado normal y la batería está recargada y lista para crear otros 12 voltios de electricidad. Bueno, a no ser que te dejes las luces del coche encendidas durante toda la noche. En ese caso, las reacciones químicas solo se mueven en una dirección y descargan la batería, sin ofrecerle la oportunidad de recargarse. Y como es obvio, el resultado de eso es que la batería se muere. Para ser eficaces, las reacciones químicas tienen que ser reversibles. Muy bien, chicos, entonces aquí tenemos un ejemplo. Bueno, se menciona, obviamente es un video enfocado pues al público en general, por eso es una terminología pues bastante sencilla, ¿no? Pero lo que podemos ver nosotros es que se basa en reacciones reversibles. Y dentro de estas reacciones reversibles es que estamos poniendo en contacto una placa que tiene un recubrimiento, una placa de hierro con una recubierta de plomo o una placa de plomo, obviamente, que está en contacto con una solución electrolítica. Recordemos que una solución electrolítica es una solución formada por un soluto insolvente donde el soluto es capaz de disociarse. En este caso, la solución electrolítica es una solución de ácido clorhídrico en agua, un 35%, creo que mencionaron, en este caso de ácido sulfúrico en agua. Entonces, el ácido sulfúrico, el H2SO4, se disocia en protones y en el sulfato. Teóricamente, pues serían en 2 protones, en 2 H+, y en un sulfato. Teóricamente, aunque ya vimos en la clase pasada, que realmente, pues, este valor de disociación, que es el coeficiente de Van Hoff, en la realidad, ¿no? Dependiendo temperatura, concentraciones, etcétera. Entonces,
idealmente o teóricamente máximo 3, o sea, un mol de ácido sulfúrico pues nos daría 3 partículas, pero sabemos que en la realidad ese valor se ajusta hacia abajo. Bueno, entonces, la interacción entre el plomo y lo que sería esta solución electrolítica, pues nos da una reacción que libera electrones. O sea, estamos juntando el plomo con lo que serían estos iones disueltos y al final nos forma un óxido y nos libera electrones. Y esa suma, porque es una reacción en serie, esos electrones que a fin de cuentas nos permiten ir juntando o ir acumulando, de ahí el nombre, un voltaje, que por cada celda, eso sucede en cada celda, entonces se liberan 2 volts, como veíamos en el video, en cada celda, y son 6 dentro de este acumulador, nos da un voltaje total de 12, que es lo que nos permite iniciar o prender el carro, ¿no? Ahora, esto sucede cuando el carro está, o sea, cuando la pila está en reposo, por decirlo de cierta forma. Pero una vez que ya prendió en el carro, como se mencionó en el video, pues entra al relevo otra parte del automóvil que es el acumulador, no, es el alternador, el acumulador es la pila. Es el alternador donde ahora esta parte del equipo ayuda a que se genere electricidad y ahora funciona al revés. Lo que veíamos en el material, ahora, en lugar de que esta reacción química genere electricidad, que esta primera parte es lo que pasa, lo que veíamos ahorita en el video, pues libera electricidad, o sea, en forma de voltaje. Ahora, ya cuando el carro está funcionando, o sea, ya prendió el motor de combustión interna, el acumulador ahora le aplica electricidad a nuestra pila, a nuestra celda galvánica. Y esa electricidad hace que se regeneren, por decirlo de cierta forma, lo que son las celdas, que están oxidadas y vuelvan a su estado basal, lo cual va a permitir que cuando se vuelva a necesitar prender el carro, partiendo del reposo, o sea, cuando está apagado tras el carro y queramos prenderlo, pues de nueva cuenta se pueda llevar a cabo esta reacción, que es el electrolito, más lo que es la celda, y eso nos permita liberar un voltaje, que es la suma del voltaje, pues sería los 12 volts, y eso nos permita prender el automóvil. Entonces, en este ejemplo, en este video, en este ejemplo, que es un acumulador de automóvil, una pila de carro, pues está sucediendo ambos procesos, obviamente en tiempos distintos, pero en el mismo sistema suceden los dos principios, que sería esto, que es cuando una reacción genera una pues sí, electricidad, y luego cuando a ese mismo sistema, a ese mismo acumulador, pero ahora se le aplica una corriente eléctrica para forzar o para generar una reacción química, en este caso en las celdas que están dentro del acumulador. Entonces, en ese mismo sistema tenemos el funcionamiento en tiempo de una celda galvánica o de una pila de volta, y en un segundo tiempo lo que sería una celda electroquímica. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bien, entonces continuamos. A ver, ya señorita Mobarraza ya leyó. Señorita Beltrán. ¿Qué Beltrán? Ashley Beltrán. Ah, no tiene internet, profe. No Sí, ya me conecté. Bueno, señorita Beltrán, ¿nos ayuda con el siguiente párrafo? Le tocó uno cortito también. En una celda galvánica. Ajá. En una celda galvánica voltaica, a partir de las reacciones parciales, en los electrodos se genera una diferencia de potencial y se obtiene una corriente. Inversamente, en una celda electrolítica, que es no espontánea, al inducir una corriente eléctrica se producen reacciones redox. Okay, es perfecto, ¿no? Es lo que veíamos que sucede, es lo que vimos en el video, que es lo que sucede, ¿no? Ahora, señorita Caballero, ¿anda por ahí? Ok, ¿nos ayuda con el siguiente párrafo? Caldas, es celdas, celdas. No caldas. Celdas combustibles. Las celdas de combustible son dispositivos que convierten la energía electroquímica directa de oxidación para la
para lo cual consume oxígeno. En energía eléctrica, al ser alimentadas con un combustible convencional como gas, alcohol u otros químicos, se diferencian de las celdas galvánicas y voltaicas, en que no son espontáneas, ya que producen energía eléctrica solo cuando se alimentan el combustible y el oxidante. Bien, gracias. Entonces, el otro ejemplo en esta parte de que estamos viendo de lo que es la introducción a la electroquímica pues sería una celda de combustible. Es ya, digamos, el siguiente pasito en lo que se está queriendo, bueno, en esta investigación, en esta tecnología que busca sustituir lo que son pues digamos, el motor de carro, ¿no? El motor de combustión interna directa. Entonces, lo que buscamos es generar las condiciones para empezar poco a poco a sustituir esta tecnología, ¿no? Que, pues, bueno, ya podrán visualizarlo. En mi punto de vista, creo que no va a suceder, al menos en un corto plazo. Pero bueno, para esto ocupamos, o se quieren ver, se están desarrollando diferentes tecnologías. Esta tecnología que vimos anteriormente de lo que es la celda galvánica y lo que es la celda o cubo electrolítica, pues es una tecnología ya bastante antigua. Entonces, lo que se hace es que esta misma tecnología se busca adaptar hacia las necesidades. Vamos a ver un segundo y un tercer video que son un poquito más cortos, donde vamos a ver cómo funciona un motor de combustión, un motor como el Prius de la Toyota, que es ahorita creo que el más conocido, y un motor totalmente eléctrico, o un carro totalmente eléctrico, como ejemplo el Tesla, que pues es el más conocido, ¿no? Bueno, vamos a ver esto, que sería, digamos, una de las aplicaciones de esta misma tecnología, pero obviamente ya puestamente dirigidas en un objetivo, que es la sustitución completa de los motores de combustión interna, ¿no? Aprovechándonos, pues, aprovechando esta tecnología de lo que es basada en lo que es reacciones electroquímicas. Cuando hablamos de un auto híbrido, nos referimos a usar dos o más fuentes de potencia distintas para generar movimiento. Actualmente, para su construcción se utiliza la patente del ingeniero Victor Vogt, conocido como el padre del coche híbrido. Los más comunes son los llamados híbridos paralelos, donde dos fuentes, una eléctrica y otra de combustión interna, trabajan por separado o al mismo tiempo. O los llamados en serie, donde el motor a gasolina funciona para generar electricidad y así alimentar a la fuente eléctrica. El reto era construir un auto que ahorrara gasolina y ganara más velocidad con un motor pequeño, uno eléctrico y un gran par de baterías que hicieran girar las ruedas. Pues se requieran cerca de 205 kilogramos de baterías para almacenar tanta energía como 2 litros de gasolina. Por eso existe un dispositivo inteligente que comunica el motor eléctrico, el de gasolina y el cargador de batería. Se llama dispositivo divisor de potencia. Una serie de engranajes conducen una cadena que está conectada al eje que maneja las ruedas del auto. Es una interacción entre los engranajes la que determina cuánto combustible queman. Una forma de funcionamiento es cuando comienzas a circular el motor eléctrico, gira el engranaje exterior y eso le da velocidad sin desperdiciar una gota de gasolina. Una vez que ganas velocidad, el motor a gasolina inicia su participación. Todo pasa por el divisor de potencia. Los engranajes comienzan a girar aumentando la potencia del auto. También existe un engranaje central que está conectado a un generador que carga las baterías o envía potencia extra al motor eléctrico. El cambio es tan suave que el conductor apenas lo sentirá. Lo único que cambia es el monitor que indica qué fuente de energía está trabajando. Además, la energía cinética que se produce en las llantas a la hora de frenar se envía a las baterías para recargarlas por los llamados frenos regenerativos. También existen los autos eléctricos recargables que se llenan de energía por medio del mismo funcionamiento o los enchufables que necesitan conectarse a una red eléctrica. En un vehículo híbrido, el consumo de combustible se reduce de un 20 hasta un 60%, disminuyendo así la emisión de gases contaminantes al ambiente. La desventaja es que tienen menos potencia que los convencionales, es más pesado por la inclusión de un segundo motor y las baterías. Los países que lideran la circulación de vehículos híbridos... Bien, entonces, ahí tenemos
un ejemplo de bueno, ya no es nueva, ¿no? Pero una tecnología que busca reemplazar, como les comentaba, los motores de combustión interna, al menos parcialmente. Que ahorita es la más extendida, lo que es la tecnología de los motores híbridos, bueno, de los carros híbridos, que en sí no es un motor híbrido, donde se utiliza, el objetivo es mediante pues, un motor de combustión interna más pequeño que tendría un carro normal de combustión interna, pero además se busca un uso más eficiente de ese combustible al generar una energía eléctrica que sea utilizada por el motor eléctrico. Entonces, al ponerlos, generalmente, a lo que tengo entendido, la mayoría de los carros híbridos funcionan de forma secuencial, es decir, utilizan combustión interna y lo que sería eléctrico, generalmente los van alternando, ¿no? Creo que es cuando se inicia la marcha, es cuando entra el motor eléctrico, y después de ciertas revoluciones es cuando ya hace el cambio al motor de combustible y que a su vez regenera o carga la batería. Y además se le han hecho adaptaciones, como principalmente los frenos regenerativos, que permite aprovechar toda esa energía que se gasta o que se desperdicia al momento de que frenamos, ¿no? Usualmente, o un carro de combustión interna, pues no tiene esa capacidad. Bueno, este es lo que es un motor o un carro híbrido. Ahora veamos un carro eléctrico como el de Tesla, que es el que está ahorita pues de moda completamente, ¿no? Bienvenidos nuevamente a un video para el canal. Eléctricos Tesla, estos motores son realmente potentes y silenciosos. Aunque no lo creas, el funcionamiento de un motor a combustión es más complejo que el de los motores eléctricos. Si quieres saber más, quédate viendo este video. Los motores de la compañía Tesla son de inducción o asincrónicos. Este tipo de motor eléctrico fue inventado por el famoso inventor serbocroata Nikola Tesla. El motor asincrónico funciona según el principio de inducción mutua de Faraday. Al aplicar corriente alterna trifásica a las bobinas inductoras, se produce un campo magnético giratorio, conocido como campo rotante, cuya frecuencia será igual a la de la corriente alterna con la que se alimenta al motor. Este campo, al girar alrededor de un rotor en estado de reposo, inducirá corriente en el mismo, que producirá a su vez un campo magnético que seguirá el movimiento del campo estatórico, produciendo una cupla o par motor que hace que el rotor gire. Básicamente tenemos dos piezas, una que se queda detenida y otra que gira, que sería el rotor. El rotor gira cuando se le induce una corriente eléctrica, para explicarlo en palabras sencillas. En los autos eléctricos la energía es almacenada en baterías. Estas baterías son autogestionadas por un software para entregar la energía necesaria al motor. La corriente que entrega las baterías es corriente directa y el motor trabaja con corriente alterna. ¿Cómo el auto transforma la corriente directa en alterna? Simple, usa un sistema que llaman PEM, módulo electrónico de potencia, que en realidad es un inversor de energía que convierte la energía que proviene de las baterías de litio en corriente alterna para alimentar este increíble motor y suministrar la potencia. Para esto, el inversor de Tesla utiliza en su interior 72 transistores IGBT o transistor bipolar de puerta aislada. Estos transistores IGBT son conocidos como coil Tesla y estos se calientan. Por lo tanto, cuentan con un sistema de refrigeración en el cual se aprovecha también ese calor para la calefacción del auto, mejorando así el sistema de aire acondicionado. El módulo electrónico de potencia PEM controla también los niveles de voltaje, RPM del motor, el sistema de refrigeración regenerativo y el par del motor. En un motor de inducción de Tesla nos encontramos con otras tecnologías que no se encuentran en motores de inducción convencionales. En el interior del motor hay un líquido refrigerante de color azul brillante que ayuda a reducir la temperatura del motor, ya que estos motores alcanzan altas revoluciones que generan altas temperaturas que podrían dañar el motor. Algo que me gustó mucho es el sistema de frenado regenerativo que usan estos autos, que es cuando aceleramos y dejamos de pisar el acelerador. Las ruedas hacen girar al rotor para que a través del inversor genere electricidad que es usada para cargar las baterías. También quiero mencionar que en estos autos la caja de transmisión no existe, ya que el motor transfiere el movimiento rotatorio directamente a las ruedas, lo que hace que el auto pase de estar detenido a estar en movimiento en menos tiempo. ¿Qué te parecieron los motores eléctricos de Tesla? Déjamelo saber en la caja de comentarios. Bueno, entonces, esto en sí, pues obviamente... solamente ya me metí la parte esta de lo que es el motor eléctrico Tesla,
porque pues está ahorita completamente de moda, ¿no? Lo que es esta empresa, que eso es el principal fabricante de automóviles eléctricos del mundo. E incluso pues ya a nivel de empresas fabricantes de autos, ya no necesariamente eléctricos, creo que es la que está más cotizada, o sea, en bolsa es la que tiene un mayor valor, ¿no? Más grande que empresas pues ya tradicionales como, debido pues a que se está apostando a esta tecnología del futuro. Este motor Tesla funciona, a la diferencia del híbrido, pues es enchufable, o sea, tenemos que recargarlo en una estación de recarga, digamos como una gasolinera, pero en lugar de que nos expenden gas, pues nos expenden lo que es energía eléctrica, ¿no? Bueno, nos vamos a desconectar, muchachos, y nos conectamos inmediatamente para ver